El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Buenas tardes, ya estamos por comenzar un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Hoy estaremos hablando sobre el reino de Dios con el pastor Eliezer Sáez. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Pastor Eliezer, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Dios te bendiga igual. Feliz de estar acá. Gracias, pastor. Seguramente hay muchas personas que no le conocen. Me encantaría que usted nos pudiera, en simples palabras, mencionar quién es el pastor Eliezer Sáez. Sí, bueno, pastor del Centro Evangelístico Internacional Emanuel de Viña del Mar, pastoreando 25 años en la ciudad del Jardín. Perfecto, ¿y con familia? Sí, con una familia hermosa. Yo creo que a través del programa voy a ir contándote lo que Dios ha hecho con mis hijos, con 4 hijos y una familia pastoral prácticamente. Perfecto. Pastor, hoy hablaremos sobre el reino de Dios, pero ¿me podría decir qué es el reino? Bueno, si analizamos el reino podríamos buscarle muchas explicaciones, sin embargo, podemos decir que es el reinado espiritual de Dios en los corazones. O sea, todo creyente nacido de nuevo y rendido a Jesucristo, reconociéndolo como su personal salvador, diríamos que es parte del reino. En el fondo también es una nueva creación. De acuerdo a 2 Corintios 5:17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A mí me llama la atención la palabra alguno, porque no todos entienden el reino. No a todos se le ha revelado el reino, pero si ese alguno le fue revelado, prácticamente integra el reino de Dios. Entonces, pastor, ¿de dónde es el reino de Dios? El reino de Dios, lógicamente, es del cielo. Viene del cielo, lo vino a implantar Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba como precursor ya muy cerquita de encontrarse con el Señor, él estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Reino de los cielos. Cuando Jesús empezó su ministerio para cumplir la agenda de Dios para él acá en la tierra, sus primeras palabras fueron también para decir, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Primero lo dice Juan, que se está acercando, que ya viene, pero Jesús está diciendo, ya está. Entonces Jesús establece el reino. Claro, entonces, ¿qué evangelio predicó Jesús? Bueno, el evangelio que predicó Jesús es el evangelio del reino. La idea es llenar la tierra, los corazones sobre todo, que Él tenga dominio y control total, un control absoluto de la gente, de los que a Él le obedecían, y por eso predicó el evangelio del reino. Ahora, Él dejó la iglesia para que esos convertidos, esos súbditos del reino, puedan reunirse. Y eso es lo que es la iglesia. Está para contener los convertidos al reino. Perfecto, pastor. Jesús está diciendo también en esto, más, primero busca el reino de Dios, o busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Son una de las 7 cosas que dijo Jesús, de las 7 en importancia. Dijo primeras 7 cosas y entre ellas está esto que es muy importante. Es una de las, como dije, de las 7 cosas en importancia que dijo Jesús. ¿Y cuando vino Jesús se conocía el reino de Dios? Yo creo que sí, automáticamente sí, pero no había sido revelado, lo conocían de nombre, como una historia, como algo que venía. De hecho, los encargados de traer la ley, los encargados de la religión de aquel entonces,
sabiéndolo mucho, no tenían una revelación de este reino como nosotros hoy día, por misericordia de Dios, podemos entenderlo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Nicodemo, ¿no? Claro. Encargado de enseñarle a los judíos, representando la ley, prácticamente un hombre sabio para el momento, y en todo lo que era también palabra, ley de Dios. Sin embargo, no entendió. Cuando Jesús le decía, para entrar al reino tienes que nacer 2 veces. ¿Cómo es posible yo siendo viejo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Para nosotros es fácil, porque hoy día tenemos la gracia revelada a nosotros. Porque Dios de alguna manera encendió la lámpara, que el Espíritu nosotros le puso aceite para que se nos iluminara y supiéramos lo que Jesús realmente hizo por nosotros. Pero ellos no. Entonces no se conocía el reino de Dios como tal. Por eso Jesús vino a traerlo para los que abrían su corazón. ¿Y cómo se entra entonces al reino de Dios? Bueno, hay una sola puerta, no existe otra. Hay muchos caminos que al hombre parece que le son correctos, y ahí que la gente misma anda buscando soluciones por diferentes problemas, va acá por un camino, va por otro camino. E incluso en el tiempo de Jesús existía un término que hasta hoy día lo podíamos usar o se escucha, que todas las religiones van al cielo, que todos los caminos conducen a Roma, y eso tiene parte de verdad, porque en los tiempos de Jesús el imperio más grande era Roma. Entonces todos los imperios más chicos, los reinos más chicos, querían tener una relación comercial, política con Roma, y hacían lo imposible por hacer un camino hacia Roma. Entonces cualquiera que transitaba lejos de Roma veía un camino y lo tomaba y llegaba a Roma. Pero en términos del cristianismo, del reino de Dios, no todos los caminos llegan a Roma. Por eso es que apareció Jesús a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es la forma, ¿no?, de entrar al reino de Dios. Y como decía delante, para entrar al reino de Dios hay que morir, o sea, hay que nacer de nuevo en lo posible, o sea, no lo posible, perdón, hay que sí o sí nacer 2 veces. Cuando hablamos de una vez morir, esto como que cuesta también un poco explicarlo, porque no todos lo van a entender. Claro. Porque el que entra al reino de Dios nace 2 veces y muere 1 vez. ¿Cómo eso, pastor? Nacemos en la forma natural y después nacemos del Espíritu. O sea, viene el Señor, nos toma, nos ilumina y nos salva. Entonces tenemos un nuevo nacimiento, se produce ahí una metamorfosis espiritual en nosotros y prácticamente pasamos a entender lo que es el reino de Dios. Morimos una sola vez, porque después de esa muerte nos vamos con Jesús. Bueno, hay una parte escatológica, ¿cierto? Un juicio, el juicio del gran trono blanco, donde estamos con Jesús en nosotros, no para ser juzgados, ¿no?, sino para ser ratificado nuestra salvación. Pero ahí se va a producir una separación de Dios definitiva de todos los no incluidos en el reino. No estaban incluidos en el reino, en el libro de Dios. Y ahí se produce la separación. Y a eso se le llama muerte segunda. Entonces, por eso, ellos, los que no están en el reino, nacen una sola vez, pero mueren 2 veces. La muerte física y después la muerte espiritual. Pastor, ¿nos podría indicar las características que tiene el reino y en qué consiste? Hay mucha explicación sobre esto. Sin embargo, algunas cosas importantes que vamos a decir, como por ejemplo, que el reino de Dios no es geográfico. Cuando Dios estaba hablando por ahí en Deuteronomio, estaba ya anunciando que dice que nosotros somos benditos en la ciudad, somos benditos en el campo. De esa manera nos podemos nosotros ubicarlo en una sola parte geográfica. Por lo demás, tampoco es un ministerio o una corporación determinada, una denominación, porque equivocadamente nosotros creemos que nuestra denominación poco menos que es la que lleva la pura verdad, ¿me entiende? Y somos dueños de la verdad e inconscientemente se va formando como un reino, pero el reino de Dios no es eso.
También el reino no es democrático, donde se junta un grupo de hermanos en una iglesia y dice yo no estoy de acuerdo con esto, otro dice tampoco yo, y se forman algunas democracias ahí. El reino de Dios es teocrático. En el reino de Dios yo solo obedezco a la palabra, no se cuestiona, no es jerárquico tampoco. ¿Cómo es eso, pastor? De que yo luche para llegar a un liderazgo por jerarquía, ¿no? Me esfuerce e incluso estudie teología y todo, pero el único afán que me mueve a mí es llegar a tener una jerarquía en el reino de Dios. O sea, si pudiéramos decirlo, que uno sube al reino de Dios bajando. El autor del reino dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. En ese sentido es que no podemos decir que es jerárquico. También cuando usted me pedía, Marlene, las características del reino, pero ¿en qué consiste? El reino de Dios consiste en justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Es andar correctamente, Claro. conducirnos correctamente, en mi hogar, en mi trabajo, en todo, porque yo estoy llevando al reino y la gente se está fijando. Para ser un súbdito del reino hay que estar en la justicia. Pero después también consiste el reino de Dios en paz. Esa paz que cuesta tanto tenerla, que la hablamos mucho, que se hacen grandes tratados de paz, pues no es la paz que ofreció el Señor. Entonces tenemos justicia, paz, pero lo que me encanta, y tenemos gozo en el Espíritu Santo. En esto consiste el reino, porque si somos del reino, somos un reino diferente. Ahora, entiéndase, cuando Jesús trajo el reino, para establecer un reino, yo tengo que sacar el otro reino, sacarlo de su lugar. Y eso es lo que dijo Jesús. Él sacó el reino, el otro reino que todavía está lógico y es grande, pero en el corazón del hombre, para que se establezca el reino, tiene que salir el otro reinado, el que está para reinando que se mi vida. establece, claro, el reino de Dios tiene que salir el otro claro, reino. Claro. Perfecto. Y en ese otro reino nosotros tenemos una cantidad de cosas, porque vivimos en la carne, vivimos humanamente, dice pelea, grito, orgía, toda clase de maldiciones. Hay 17 listas de cosas, y cuando termina 17 creo, y dice al final, y cosas semejantes a esta. O sea, es una lista muy grande que ocupa ese otro reinado. Entonces cuando acá nos habla de gozo en el Espíritu, el reino es diferente. No se trata de que andemos riendo todo el día, pero acá adentro tenemos un gozo por pertenecer al reino. Perfecto. Pastor, le voy a pedir que nos detengamos solamente unos segundos, porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya vamos a regresar para seguir hablando del reino. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso hablando hoy sobre el reino de Dios. Estamos con el pastor Eliezer Sáez hablando, primero nos comentó qué significaba el concepto del reino de Dios y varios temas más, pero ahora justo nos estaba hablando sobre las características del reino. ¿Nos podría seguir comentando al respecto? Sí, bueno, características, como decía al comienzo, son muchas.
Y estábamos hablando que también consiste en justicia, paz y gozo en el espíritu. Habíamos dicho que no es democrático, ¿cierto? Que es teocrático. Así es. Que en este reino solo se obedece, pero también podemos decir que hay mucha gente y la idea de poder compartir esto es aclarar un poco, porque mucha gente piensa que al estar en una iglesia es súbdito del reino, y no nos garantiza estar en una iglesia y pertenecer por años. Si Cristo no toma el gobierno total de mí, yo no estoy en el reino, estoy gobernando o ser gobernado por este mundo natural. O sea que lo que dijo en la primera parte es súper importante. Lo importante es y vital nacer de nuevo. Eso, exactamente. Porque muchas veces, claro, no hemos nacido de nuevo y claro, ahí es que no estamos en el nuevo, en el reino de Dios. Claro. O sea, en el reino de Dios solamente están los nacidos de nuevo. Así es. Claro. Y nacer de nuevo significa perder mi identidad. En el buen sentido, lógicamente, que todos me están entendiendo en el sentido espiritual. Es cuando yo no me gobierno, me gobierna el Señor. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, hay que preocuparse un poco, ¿no? Porque ¿realmente estoy en el reino de Dios o hago lo que yo quiero? Me manejo como yo quiero, voy donde yo quiero. Y el mismo Señor dice que antes nosotros nos conducíamos así, pero ahora tenemos quien nos conduzca. La palabra Señor justamente significa gobierno, supremacía, reinado. Yo mismo cuando era muy joven decía, pero ¿por qué se habla tanto del Señor? Incluso por ahí sale una frase del Señor en la Biblia que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sí. Y yo decía, pero si cualesquiera dice Señor. Pero cuando decimos Señor es que yo reconozco a Jesús como mi dueño, como mi amo, como mi gobierno, como mi jerarquía. Así que es muy importante de entender esto, que la iglesia no me garantiza estar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es vital. Exactamente. También en el reino de Dios tenemos una nueva genética. Eso es, pero muy importante. Cuando leemos Juan, por ahí por el capítulo 1, versículos 2 y 13 nos da a entender, haciendo un resumen de eso, es que somos hechos hijos de Dios. Tenemos la bendición de ser, antes era hijo de mi papá, no, pero ahora soy hijo espiritual de Dios directo. Y eso es tremendo, eso es muy grande. En el fondo somos engendrados por Dios. Claro, o sea, al ser nacidos de nuevo, cambia nuestra genética y nos transformamos genéticamente en hijos de Dios. Exactamente, exactamente. Y como hijos tenemos una serie de garantías. Y ahí están las promesas. Dicen los eruditos, ¿no? Que hay más de 7.238 promesas. Con una o tres que nosotros tengamos, ¿te imaginas? Somos herederos de esta promesa. Dios nos bendiga. Así es. Y pastor, ¿cómo entonces se establece el reino? Bueno, lo establecemos es dar luz donde hay tiniebla. Por eso el reino de Dios, vuelvo a decir, no está en la iglesia, porque donde nos movemos llevamos el reino de Dios. Si en la oficina no hay súbdito del reino y yo estoy ahí, yo soy el encargado de llevar luz donde hay tiniebla. También tenemos algo muy importante. El reino de Dios lo podemos establecer justamente cuando Jesús ahí nos dijo en la oración, ¿no? Venga tu reino. Es tan importante, eso no es un rezo, eso no es una repetición de palabras, tiene una importancia inmensa. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, toma el control de mí, de mis pensamientos, de mis ojos. Los hombres que nos traiciona por ahí la segunda mirada. Claro. No podemos estar pidiendo al Señor, santifica mi segunda mirada. No, la primera mirada es la que tiene que estar santificada. Entonces yo necesito que el reino de Dios también esté en mis ojos, en mi boca lo que hablo, en mis oídos lo que escucho. Entonces el venga tu reino es tan importante. Yo diría, en mi pensamiento, ¿no? El venga tu reino significa cada día menos de mí y más del Señor. Lo que decía el apóstol, esta tremenda enseñanza, cada día muere. Y si vemos la escala que Dios usó en Pablo, llegó un momento a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El reino de Dios total en su
vida. Cuando nosotros llevamos el reino para establecerlo y hablamos su lenguaje, y es importante eso, llevamos señales también, porque las señales nos siguen a nosotros sin darnos cuenta. Claro. Cuando empezamos a crecer para el lado con nuestro testimonio. Yo predicaba el domingo en la iglesia y decía hay que crecer para arriba, porque arriba está Cristo, tomarlo, ¿cierto? Pero también hay que crecer para abajo. Y es como medio contradictorio, creciendo para abajo, pero para abajo yo he hecho raíces. Y al echar raíces en algún momento empiezo a dar fruto. Entonces, bueno, crecer para arriba, crecer para abajo. Pero no falta para el lado. Es muy importante crecer para el lado, porque para el lado crezco con mi testimonio. Crezco con lo que yo tengo, lo estoy compartiendo al lado. Así que yo llevo señales, llevo gozo y llevo libertad cuando hablo el lenguaje del reino. Y pastor, ¿qué cambios trae el reino? También muchos cambios. Trae un protocolo de orden, de obediencia en primer lugar. Es romper el paradigma, romper mi estructura religiosa. No sé si lo dije o no, pero un religioso no se ubica en el reino, porque tiene todas estas cosas. Esto no, frases como esta, no, yo nací así, seguiré así y moriré así. Sí, es muy habitual escucharlo. Claro. Ahora en el reino nosotros empezamos a madurar. A madurar. Pasamos por esa niñez espiritual, pero no nos quedamos ahí con un enanismo espiritual, sino yo empiezo a madurar, porque el reino de los cielos se va revelando en mí. Acuérdate que Jesús, cuando hablaba a las multitudes, hablaba en parábola. Sí. Así que es. parábola es un ejemplo de algo natural para darle un sentido espiritual. Entonces, él hablaba en parábola. Y los discípulos como que le preguntaron, Señor, ¿pero qué pasa? Que diríamos, como dicen los jóvenes, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Jesús? Entonces, Jesús le hizo, a vosotros es necesario darle a conocer los misterios del reino. Gloria a Dios. Así que es algo muy lindo. También el cambio que se produce, se empieza a vivir una naturaleza divina. Nosotros íbamos para un lado y ahora caminamos por el otro lado. La otra gente sigue caminando con la lógica. Todo es lógico, no le cuadra. Por eso un hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque él ve toda una explicación humana. Claro. Está atado a un sistema humano. En cambio, el nacido del reino, el cambio que se produce es que ese ya no está atado al sistema, porque tiene otro sistema de valores, otra escala de valores. Y pastor, ¿qué mensaje le gustaría a usted dar a los televidentes o a las personas que nos escuchan a través de la radio sobre lo que estamos hablando? Sí, bueno, lo que estaba diciendo, lo que dijo Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo les diría a ellos que dejen que Dios gobierne su vida. A todos los amigos que nos están escuchando acá en Chile y del extranjero, es la bendición más grande dejar a Cristo que gobierne nuestra vida. Y decirles también, coloca a Dios primero y te garantizo que Dios te colocará a ti primero en las prioridades que tú tienes para resolver tus problemas. Gracias, pastor. Muchas gracias porque nos clarificó bastante sobre todo lo que es el reino de Dios. Hay mucha de repente confusión y claro, particularmente en el Nuevo Testamento y cuando leemos los Evangelios, Jesús siempre estaba hablando sobre el reino, sí. Y de repente no entendemos bien cuándo estamos en el reino, sí. Y cuándo no. Y creo que fue muy clarificador todo lo que nos mencionó. Sí, muchas gracias. Y me encantaría, pastor, que usted nos pudiera contar sobre el ministerio. Bueno, usted es pastor en el Centro Evangelístico Internacional Emanuel. Sí. ¿Nos podría comentar sobre el ministerio que dirige? Sí, bueno, rapidito, nosotros venimos, yo vengo el Señor nos hizo formar un ministerio musical y evangelístico en la ciudad de Valdivia, por ahí por el año 78, 80 más o menos. De ahí el Señor nos hizo hacer un trabajo, grabamos algunas ediciones, y nos movimos en el sur de Chile, y de ahí el Señor nos traslada a Argentina, y bueno, me cuesta un poco decir, pero no podía, el sistema, digamos, cristiano de esa época, como que nos
nos coartaba a estudiar. Entonces tuvimos la bendición de irnos a la Argentina, pero por el reino a propósito, ¿no? Nos fue buscando porque yo dejé un trabajo maravilloso que tenía, mi esposa igual, pero fuimos allá e hicimos el reino, y allá el Señor nos provocó la bendición de estar en un instituto teológico, estudiar un poco teología, que hasta hoy día es una tremenda bendición, pero no me hace más que otro pastor. Claro. Entonces, estudiamos allá con ese grupo musical, y de ahí volvimos a Chile ya como pastores a Viña del Mar, a establecer ahí el reino de Dios, con mis 4 hijos como misioneros. No conocía la ciudad, y ahí el Señor, a través de una corporación, la cual nací y la cual honro todavía, misión de la Iglesia del Señor. Pero después de muchos años, por una cosa de visión, fuimos separados, y hoy día ya llevamos 10 años trabajando como Centro Evangelístico Internacional Emanuel. Estamos con sedes también en Brasil, en Curitiba, también en Buenos Aires, con un pastor que, si nos están escuchando, sean benditos, y saludos para ellos. Y bueno, acá en Chile estamos en Lota, y también en el centro de Viña tenemos una iglesia hija, una cobertura maravillosa en el centro de Viña, y ahí estamos. Tenemos una alianza también en Sao Paulo, y ha sido de mucha bendición. Ahora estamos, cuando alguien llega por primera vez a la iglesia, nosotros lo enrolamos en una red, para que empiece a practicar la coinonía. Después es trasladado a un discipulado personalizado. Después de este discipulado, lo pasamos a una escuela de servidores, una escuela teológica por 2 años, y a esa escuela le agregamos alguna malla más para ya llevarlo a una escuela ministerial para que salgan futuros ministros del Señor. Qué bien, están bien encargados del proceso de las personas desde que llega a la iglesia. Sí, exacto, sí. Y pastor, ¿cuál es la dirección de la iglesia que actualmente dirige usted en Viña? Joaquín Huerta, 445, esto se queda en Miraflores Alto. Ahí estamos trabajando al Señor, ¿no? ¿Y en qué horarios hay reuniones? A las 11 de la mañana, día domingo. Los demás son días que ocupamos igual en escuelas bíblicas, en cultos de oraciones, en redes, pero el culto central es el día domingo, culto de adoración. Es maravilloso lo que Dios está haciendo, como en toda la iglesia, ¿no? ¿Y nos podría mencionar otras actividades que estén haciendo dentro del ministerio? No sé, yo he visto por sus redes sociales que hacen cultos de oración, hay varias cosas que están haciendo. Sí, bueno, hay un culto de intercesión que Dios está bendiciendo mucho, muchas respuestas de salud, de hacer cambios el Señor, pero también económicas. Yo en forma de broma le decía a los hermanos: ven el día miércoles, ven a buscar tu auto, porque en un miércoles el Señor dio 4 autos, 0. Milagro Fue, del Señor. pero espectacular. Pero no es por el auto, ¿no? No, lo cuento claro, como una bendición de Dios. Así que ahí estamos, también estamos haciendo congresos de la iglesia en general, congresos de damas que viene también uno. Y bueno, aprovecho de decirlo cortito también, honrar a mi hijo, que Dios lo está usando mucho. Él es el pastor prácticamente de la iglesia, el gobierno de la iglesia, y yo ya estoy más pastoreando pastores. Estoy haciendo una función apostólica ahí con el Señor. Pastor, y si alguien quiere seguir el ministerio, ¿lo podrían seguir a través de qué forma? ¿Una red social? Sí, a través de una red social, sí. ¿En Facebook? Facebook, sí. CIE Viña o Iglesia CIE. Perfecto, pastor. Muchas gracias por todo lo que nos ha mencionado. Me encanta que nos haya podido explicar sobre el tema del reino y también comentar sobre el ministerio que está llevando a cabo, porque efectivamente he visto que tiene muchas alianzas con muchos pastores, diversos ministerios, hacen muchos eventos, muchos movimientos, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Así que Dios les siga prosperando en todos sus proyectos. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación, pero Dios les siga bendiciendo porque están cumpliendo una labor maravillosa para unir a Chile justamente en el reino. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Y a todas las personas que están viéndonos o escuchándonos a través de la radio, les digo que no se olviden, el día de mañana también nos pueden sintonizar a las 4 de la tarde a través de las redes sociales, a través de Corporación TV o a través de Radio Corporación. Recuerden, de lunes a viernes de 4 a 4 y media de la tarde. Así que nos vemos nuevamente en otro capítulo en Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.